buenos momentos tengan todos ustedes. Empezamos ahora la narración del diluvio universal que vamos día por día. Ahora vamos a ver del día 40 al día 150. El día 40 cesó la lluvia, mas no dejó de subir el agua. Quiere decir que el agua había ya tapado las grietas por donde escapaba el agua, pero el agua tenía mucha presión y seguía saliendo a borbotones, como un manantial. Seguía subiendo a borbotones y sacando muchos sedimentos. Esto provocó una situación muy especial. La presión tan fuerte que había y la quitada de tanta agua debajo de la corteza terrestre provocó un desbalance muy fuerte en la corteza terrestre y en las placas, lo que provocó un deslizamiento profundo de las placas tectónicas, lo que hizo que se dividiera la Tierra. Y entonces vamos a ver qué pasó en ese proceso de deslizamiento de las placas de granito de la corteza terrestre. Todo lo que provocó, que es clave en la historia de la Tierra y por supuesto de la humanidad. La separación de los continentes empezó cuando el incremento de la presión del agua hizo que se abriera una grieta o se abrieran grietas en la corteza terrestre. Al abrirse la corteza terrestre por este exceso de tensión, empezó una grieta y esta empezó a extenderse a todo lo largo de la circunferencia terrestre. Esta circunferencia terrestre siguió a lo largo de todo el globo terrestre. Lo podemos ver perfectamente ahora en las crestas medio-oceánicas, tanto del Atlántico como del Pacífico, y también en el Océano Índico, en el sur de África, en el sur de Australia. Esta cresta medio-oceánica tuvo un punto de inflexión muy importante. Esto generó que los continentes, las placas se desplazaran abruptamente. Y entonces, en la dirección de las flechas, por supuesto. Europa se desplazó hacia el norte, más hacia el norte, y hubo una ruta, un lugar donde chocaron esas placas. Y eso se dio un lugar de compresión, una terrible compresión. En este punto del Océano Índico, ahí chocaron las dos grietas. Ahí fue el punto clave de colapso de las grietas. Las grietas se fueron por todo lo largo y ancho hasta llegar al Polo Norte. He así como fue abriéndose la Tierra. Una vez que la Tierra se abrió, empezó por cerca del Polo Norte, cerca de Alaska, dio toda la vuelta y se cruzaron en el Océano Índico. Esa fue toda la grieta de la cresta oceánica. Por ahí salió toda el agua supercrítica de la Tierra. Vean cómo se desplazaron las placas continentales, las hidroplacas, se abrieron radicalmente y precisamente en el Océano Índico hubo un cruce. Unas iban hacia el norte, otras hacia el sur, otras al suroeste y otras al noroeste o noreste, etc. Y esta situación generó una tensión gigantesca y un hueco profundo en esa parte del océano. Primero salió una gran cantidad de sedimento, un flujo constante de sedimento y de agua supercrítica. Estos sedimentos se desplazaron hacia los continentes, hacia las plataformas continentales en primera instancia. Había una presión enorme tanto del manto hacia la Tierra porque estaba fundida y de los granitos hacia abajo por la gravedad. Entonces había una fuerza de balance muy fuerte, una presión gigantesca sobre la Tierra y esto provocó que al quitarse el agua se elevara la cresta oceánica. Se elevó la cresta oceánica y esto hizo que se desplazaran los continentes. Esto provocó que el manto fundido
tuviera una erupción hacia la corteza terrestre, hacia la superficie terrestre. Entonces, gran parte del magma subió. Este límite son los 400 kilómetros de profundidad. Ese es el punto de cruce. Abajo de este punto de cruce no puede subir la lava, y arriba de este cruce sube la lava. La lava asciende porque tiene menor densidad. Esto es el punto de cruce, y entonces el magma comprimido sube hacia la superficie terrestre. Sobre precisamente en las crestas medio oceánicas, lo cual provocó una gran tensión en la cresta medio oceánica, la cual se fue fracturando y habiendo un magnetismo en reversa o reversible. Este magnetismo se puede medir hoy fácilmente con las mediciones que hay del fondo marino. Y entonces encontramos franjas de mayor intensidad. Esto depende por la fractura que hubo de la corteza terrestre, por esa tensión tan enorme a la que se vio sometida la corteza terrestre al ascender el magma desde el manto. Esta generó chorros de magma y de agua hipercrítica saliendo debajo de la superficie terrestre. Esta fluctuación magnética se puede medir y coincide exactamente en los puntos de fractura de la corteza terrestre. Existe una clara referencia a los puntos donde está saliendo el magma y el vapor de los agujeros de los volcanes. Esto significa que exactamente en el centro de la cresta medioceánica hubo un movimiento brutal de la corteza terrestre. Se fue fracturando esta corteza en forma perpendicular a la tensión, ¿sí? Y entonces estas zonas de fractura eran perpendiculares a la zona principal de la cresta medioceánica. Hubo ruptura, así se ven cómo están las fracturas. Se puede ver ahora en la cicatriz ahora de la Tierra. Entonces tenemos acantilados axiales y acantilados de flanco. Y tenemos zonas de fractura que se mueven unos a otros y tiene una fricción tremenda entre ellas. Esta fricción se va abriendo, van abriendo las capas y se va abriendo la corteza. Se va abriendo un espacio gigantesco entre ellas, generando un gran roce entre las zonas de fractura. Pero como es una esfera y se va abriendo como un volcán, la apertura se da en dobles direcciones. Por eso hay acantilados y zonas de fracturas de manera perpendiculares. Entonces, así es como se abrió la cordillera media oceánica. Cómo se iba elevando más cada vez. Iba elevándose más esta cordillera media oceánica, hasta que, bueno, se generaba zonas de fractura, porque esto no es nada más de una sola dirección, sino también es circular. Estas zonas de fractura se fueron dando a todo lo largo, perpendiculares a todo lo largo de la cresta medio oceánica, que se fue elevando y iban elevándose cada vez más, y la presión iba fomentando este desplazamiento, alejándose mutuamente de la orilla estas dos zonas. Entonces esto fue muy rápido. Este cambio no es muy lento. Fue extremadamente rápido por la gran presión que había. Había una gran presión que estaba haciendo que las placas se desplazaran, alejándose una de otra. Este alejamiento de las placas lo podemos ver en esta imagen del suelo del mar, no del nivel del mar, ¿no? Sino del nivel del piso del océano.
Y entonces la zona verde es el piso normal, la zona azul son las zonas muy profundas que se han hundido, y las zonas cafés o pardas son las que están elevadas. Entonces veamos cómo hay algunas zonas elevadas, por ejemplo, entre América y Europa y en la parte de Oceanía, y zonas muy profundas entre América y África o pues en todo el Pacífico, obviamente. Esto da origen a la cordillera media oceánica y es como un juego de resortes, porque hay tanta presión hacia arriba como hacia abajo, entonces hay pues se puede decir una vibración de la corteza que se va desplazando y va produciendo una gran fricción en un rápido desplazamiento. Es como muelles, ¿no? Que van impulsando y cada vez hay menos presión arriba, entonces impulsa de todo esto. Esto se mueve bajo presión intensa, lo cual, lubricado por el agua que todavía está debajo de la corteza, va moviéndose muy rápidamente. Entonces, primero sube en el Atlántico, ¿sí? Hay una presión ascendente muy fuerte en el Atlántico y esto va a producir una fricción muy fuerte y esta fricción produce un calor enorme en la fricción entre el granito y el malto, y este calor va a derretir la roca, ¿sí? Va a precisamente a derretir la roca y provocar una lava muy grande, ¿sí? Y se va a lo que va a ser una contracción y va a tener una elevación. Esto genera lava. Hay un cruce, hay un momento de cruce que son 400 kilómetros de profundidad donde la lava o se hunde hacia el núcleo, hacia el núcleo, o a partir de 400 kilómetros asciende hacia la superficie. Entonces se va generando una columna de lava cada vez más grande. Estas fuerzas ascendentes de la lava hacen por balance que baje la otra parte. Entonces, esta presión intensa desde el núcleo y desde el manto hace que se eleve el Atlántico y el Pacífico, en consecuencia, sufre en ese momento una gran depresión, una caída intensa, una caída pues de cerca de 5.000 metros, de 5 kilómetros, que ahora se pueden ver perfectamente. El piso del Pacífico se hunde, pero al mismo tiempo choca las dos placas y se eleva las grandes cadenas montañosas en el mundo. Entonces, más o menos entre el 40 y el día 150 se hunden los pisos del Atlántico, del Pacífico, sobre todo del Pacífico, y se generan las grandes cadenas montañosas por compresión. Esto hace que se separe cada vez más los continentes y se crea la cuenca atlántica. Esta cuenca atlántica se va ampliando hasta llegar a 3.000 kilómetros de ancho. Pero esto va a provocar un terrible evento de compresión cuando chocan precisamente las placas y va a hacer que esta fricción, que hay muchísimo calor y esta fricción constante genera una gran cantidad de lava en la orilla precisamente de estos puntos, los puntos de Benioff que se llaman. Y este evento de compresión genera muchísimo calor, se derrite, genera muchísima lava y al generar tanta lava, esto va a aumentar la presión sobre la corteza. Y esta corteza se va a elevar. Así se originan las grandes cadenas montañosas y las grandes cadenas volcánicas, precisamente cerca del choque de las placas en la orilla de estos crestas oceánicas. Hay muchísimas grietas que va a buscar la lava por donde salir y esto va a generar precisamente las rocas metamórficas, o sea, del calcio se hace precisamente mármol y del granito se hace de cuarzo.
y también se hacen los grandes depósitos de carbón por ese calor tan grande que existe de la materia orgánica que se ha sido depositada. Se producen depósitos de carbón y de petróleo. Se produce el mármol de la caliza, se produce diamantes del carbón y se producen las rocas metamórficas, el cuarzo y la cuarcita del granito. La medición por carbono 14, que tiene solamente casi 6.000 años de vida, es consistente por lo encontrado en carbono y petróleo y en el diamante. O sea, estas formaciones carbónicas son relativamente recientes, de hace aproximadamente 5.000, no más de 6.000 años. Hay una evidencia de una rápida choque, de un choque rápido. Y aquí están, en el cañón de Gunnison, se observan vetas de mármol, o sea, roca metamórfica junto con calcita. O sea, hay depósitos de cal junto con grandes depósitos de mármol. Esto habla de que hubo un calentamiento brutal en ciertas zonas de estas franjas que generó la roca metamórfica de mármol. Hay una evidencia de una desaceleración rápida, de un frenado brusco, cómo las capas sedimentarias se elevaron radicalmente. Luego se depositaron nuevas capas porque siguió todavía la inundación, pero las primeras capas, vean cómo se doblaron, se ve en todos lados del mundo. En el Gran Cañón, en la Gran Inconformidad, se ve claramente estas capas inclinadas, cómo fueron producto de un gran choque. ¿Sí? Hay una línea recta después de este choque de las cortezas. Podemos saber exactamente cuándo fue, o sea, en qué momento geológico, o sea, de hace unos 5.100 años, ¿sí? Pero en qué momento se dio esa ruptura. Bueno, primero unos depósitos, vean aquí en una escala, cómo hay fósiles y no hay fósiles por debajo de esta situación. O sea, aquí está clarísimo dónde fue el inicio del diluvio universal. ¿Sí? O sea, hay muy pocos fósiles por debajo, muy pocos, que quiere decir que ya había diluvio, y esto es lo que se encuentra. Los fósiles están relacionados con el evento del diluvio universal. Las montañas son paralelas a este desplazamiento de las placas. Ahí fue donde se dio el evento de compresión una vez que se desplazaron rápidamente estas placas entre el día 1 y el día 40. Entre el 1 y el día 40. Estas placas generaron pues grandes cadenas montañosas. Y podemos ver que estos sedimentos estaban blandos porque están ondulados. Cuando fue este choque estaban impregnados de agua porque no se hubieran quebrado. Aquí vemos muchas evidencias de montañas que los sedimentos están ondulados. O sea, fue un choque cuando todavía los sedimentos estaban no consolidados, no cementados y no secos, y por tanto se pudieron ondular de esta manera, lo cual se muestra en muchísimas montañas. Esta es una prueba fehaciente de que había una gran humedad, que no estaban cementados los sedimentos cuando se produjo el choque de los continentes, de las placas, y generó las montañas profundamente onduladas. La velocidad de desplazamiento de las placas fue de aproximadamente 70 kilómetros por hora. Se quiere decir que el desplazamiento fue demasiado rápido, muy, muy rápido. ¿Qué pasó con las planicies que están generalmente al lado de las grandes montañas, las grandes altiplanicies, como en el Tíbet, como en las mesetas de Colorado, o como precisamente la meseta andina o las mesetas del norte de México? Se produjo un fenómeno de vasos comunicantes con el magma líquido debajo de las montañas,
La presión de las montañas hizo que este magma fuera comprimido y esto hizo que se elevaran las grandes montañas. Hay una relación pues profunda entre las grandes mesetas y las grandes montañas. Este video fue un poco más largo, pero se explica que no hubo tectónica de placas. O sea, la tectónica de placas es muy rápida. Fue muy rápido con la teoría de la hidroplaca provocada por el diluvio. Esto se produjo en unos cuantos días, en unas cuantas horas. Este movimiento abrupto. No hay fuerza que si no hubiera sido tan rápida que levantara tanto las montañas. Entonces, el desplazamiento de los continentes es una realidad, fue una realidad en el diluvio y esto cambió la faz de la Tierra completamente. Imaginemos el evento, la fuerza de este evento de ese tamaño. El diluvio fue una situación dramática para toda la Tierra, pero generó bellezas grandiosas, montañas maravillosas, mesetas gigantescas y océanos profundos. Cambió la faz de la Tierra. Llegó el Espíritu de Dios y renovó la faz de la Tierra.